mientras se terminan de conectar los demás asistentes. Listo, Viole, vamos a empezar. Vale. Pues les doy la más cordial bienvenida a este ciclo, pero ahora de mini talleres. Vamos a estar trabajando con R, con diversos temas. La semana pasada fue pues dar una introducción acerca de los lenguajes de programación, las características de R, qué son los objetos y sus características. Y pues si no tuvieron la oportunidad de ver ese taller, ya se encuentra disponible tanto en la página como en el canal de YouTube y pues es altamente recomendable revisarlo para pues comenzar a sentar pues las bases o los principios en programación, sobre todo con este lenguaje tan interesante que es R. El día de hoy, pues vamos a hacer, bueno, vamos a encauzar este mini curso a un tema que me encanta, lo disfruto muchísimo desde el punto de vista, bueno, desde la parte visual y se llama la construcción de gráficos. Este tema también, como lo hemos estado mencionando, pues o sea, nos requieren tiempo, o sea, son temas extensos y el objetivo que tenemos durante esta hora es pues generar como un panorama acerca de la cultura o el arte de construir gráficos. Siguiendo un poco parte de nuestro protocolo, tenemos aquí nuestra frase que dice lo siguiente: transformando datos en conocimiento de frontera, es un lema de Winter Genomics. Y claro, nuestra pregunta como para empezar a arrancar todos estos temas y que también nos ayuda como a tener como una muy buena actitud y es, ¿tú ya conoces el potencial de tus datos biológicos? Para esta sesión tenemos cuatro temas. El primero de ellos se llama el poder de las gráficas. El segundo es platicar un poco sobre la librería ggplot, la cual es una interesante navaja suiza. El punto número 3 es qué es un boxplot y para qué nos sirve. Y el punto número 4 es grafica un boxplot e interprétalo correctamente. Comencemos con el poder de las gráficas. Y tenemos la siguiente infografía, tal vez ya la vieron en la página, y me parece muy interesante porque describe un poco esto que queremos mencionarles. Claro, teníamos nosotros la idea de, ok, vamos a platicarle acerca del poder de las gráficas y les vamos a poner un poquito de texto y pues vamos a ir como describiendo los conceptos, pero pues no, el poder de las gráficas se manifiesta a través de imágenes y tenemos aquí esta infografía donde tal vez tú te puedas como identificar, es probablemente que tal vez hayas vivido una situación como esta. Tenemos aquí pues una tabla, quien no ha tenido o no ha construido pues uno de estos elementos llenos de datos, tal vez algunos hemos construido tablas pequeñas, tal vez algunos otros han construido tablas enormes, pero ok, el hecho de poder trabajar con ellas y tal vez presentarlas en una conferencia, cuando nos piden avances de nuestra tesis o avances de algún proyecto, pues tienen ciertas limitaciones porque pues el poder transmitir la información se dificulta con estas dimensiones. Entonces, esta tabla pues se caracteriza tal vez como pues un texto solitario. Por otro lado, tenemos aquí otro camino, otra ruta, otra alternativa, pues llena de color, llena de formas y pues es muy interesante, ¿no? Como también una gran parte de nuestro cerebro está enfocado justamente pues a toda la parte de la visión y de las imágenes. Y sí, o sea, tendemos a hacer este tipo de cosas, ¿no? Donde podríamos ser nosotros, nuestros compañeros o amigos, o tal vez nuestros tutores o nuestros directores. Y claro, de los dos caminos, como que ligeramente volteamos o miramos hacia esta parte gráfica.
Y, ok, tenemos aquí ahora esta misma imagen que es parte de nuestro objetivo el día de hoy. Y sí, aquí estamos nosotros, pero pues eventualmente queremos ser otra vez nosotros, pero pues ahora graficando bonito. Las gráficas tienen un poder importante para comunicar. Eso me parece sensacional. También una gráfica te puede ayudar a generar modelos de ideas en la audiencia con respecto a conceptos, con respecto al comportamiento de datos. Otra característica que debe de tener una gráfica es que esta pueda ser, pues, en la medida posible, que sea de tipo autoexplicativa. Otro objetivo que puede tener una gráfica es también minimizar la complejidad de un problema, de un proyecto o de una idea. Entonces, el hecho de que nosotros generemos pues esta cultura, que busquemos también pues las características de cómo plasmar eficientemente las gráficas, generar aquellas que sean atractivas o aquellas que puedan, como lo hemos mencionado, modelar eso que queremos darle a la audiencia, pues es muy importante, facilita mucho y creo que le da impacto a lo que queremos comunicar. Existen muchos tipos de gráficos, pero okey, esta imagen viene de una página o de una galería en R y me gustó muchísimo porque las agrupa o hace categorías de gráficos. Ahorita ya estamos hablando prácticamente pues de todos los repositorios o información que se encuentra disponible vía web sobre R. Entonces, esta página es de R, habla sobre galerías y sí me gustaría mucho como platicarles, ¿no? Como cómo podríamos agrupar entonces los gráficos. En este primer conjunto o grupo tenemos aquellas gráficas que tratan de plasmar distribución de datos o de variables generalmente de tipo numérica. Aquí tenemos, por ejemplo, a las gráficas de violín, como ya lo mencionamos, pues trata de representar aquellas distribuciones pues de una variable. Podríamos tener varias gráficas de violín, esto entendiéndose que podrían representar pues a varios grupos. Por otro lado, tenemos estas gráficas, las cuales se les conocen como de Joy Plot, también tienen otro nombre, el cual se llama Rich Line y OK. Estas gráficas se denominan de densidad y son representaciones suaves con respecto a otras gráficas, tal vez con mayor detalle, que se llaman los histogramas. Entonces, pues estas gráficas de densidad, de hecho, tienen algunas funciones o algunos algoritmos que buscan suavizarlas. Tenemos también aquí otra gráfica que se llama de histogramas y la diferencia que pueden tener con las de densidad es que tienen una mayor precisión con respecto a la parte numérica. De hecho, estamos observando que se generan intervalos y pues otro objetivo que podrían tener tal vez las gráficas como los histogramas es que sean de tipo analítica. Entonces puedes revisar con más detalle todos los valores. Tenemos también aquí las gráficas que son parte de nuestro tema del día de hoy, las cuales son los box plot. Y tenemos aquí también las gráficas de crestas. Lo que estamos observando aquí son diferentes grupos o diferentes categorías y te permite justamente pues comparar, ¿no? Todas las condiciones que tú estás estudiando. Tenemos en esta segunda posición, claro, no están ordenadas, este diagrama no está ordenado con respecto a ningún tipo de jerarquía, solamente son categorías y pues estamos hablando de ellas. Y estas gráficas de correlación, como su nombre lo dice, pues buscan representar o plasmar las relaciones que tenemos entre dos variables. Unas que son muy conocidas probablemente por la mayoría de la audiencia o de nuestros asistentes ahorita en Zoom, son las gráficas de dispersión de puntos, ¿sí? Aquellas que tal vez construiste cuando estabas trabajando con curvas tipo, con curvas de calibración y pues obviamente tienes como dos señales, podrías tener una química y puedes tener una instrumental y pues una de las más famosas son pues la gráfica de la recta, entonces eso pues también se le conocen como los scatter plot. Otra gráfica también muy popular y
que de hecho nos la solicitan bastante dentro de los servicios de Winter, son los heatmap. Estas gráficas se construyen con, pues, con tablas o con matrices. Un heatmap también tiene otro nombre, se conocen también como gráficas de calor, y los tonos de pues, de toda la paleta de colores, pues, hacen alusión como a los intervalos de datos en cuanto a valores bajitos y valores, un poquito más, grandes. Tenemos otros que se llaman los correogramas y para poderlas describir, me gustan mucho. Estas, gráficas también nuevamente, pues, permiten, bueno, tratan de, vincular nuevamente tablas y la relación que tenemos entre 2 variables, pero un correlograma generalmente se propone o se recomienda cuando tienes los siguientes objetivos, que sean describir datos o explicarlos. Entonces, eso también como que nos empieza a ayudar a comprender que no todas las gráficas pues son solamente como para, pues bueno, como para mostrarlas, sino hay algunas que te permiten, como ya lo había mencionado, tal vez el caso de los histogramas o tal vez el caso de los box plot, que pueden tener algunos objetivos de tipo descriptivo, pero también de tipo analítico. Y en el caso de los correogramas, que solamente es un ejemplo de los muchos que tenemos aquí, pues son como para fines de tipo explicativo. Tenemos algunas otras que están relacionadas con el ranking, como su nombre lo dice, pues tratamos de ver la jerarquía de los datos y tenemos muchísimas. Las gráficas de barras, tenemos otras que se llaman Lollipop, otras que se llaman, por ejemplo, Word Cloud, donde dependiendo del tamaño del concepto, pues habla también acerca como de la frecuencia del fenómeno que nosotros estamos estudiando. Y aquí tenemos otro ejemplo de unas gráficas que se llaman Spider, también se llaman Web Chart, y son gráficas que pues siempre se recomienda que hay que platicarlas o transmitirlas con mucho cuidado, ya que es necesario tener como la suficiente atención del público, porque en ocasiones necesitas estar como girando, ¿no? Con respecto a todos los datos que pueden estar aquí de forma circular. Otras gráficas tratan de representar las partes de un todo. Tenemos a los trip maps, los endogramas, los gráficos de Venn, que pertenecen a la teoría de conjuntos, las gráficas de barras, pero tenemos aquí una variante muy particular que se les conocen como gráfica de barras apiladas, y una de ellas también que pertenecen a este conjunto son los famosos pie chart, los cuales tienen muchos nombres en la comunidad de habla hispana. Algunos les dicen la gráfica de pastel, algunos otros la denominan como una gráfica de torta, pero ok, es un muy buen elemento para poder representar a esta categoría que se llama partes de un todo. Aquí lo podemos ver perfectamente bien. Tenemos el todo en este pie chart. Estamos observando que está dividida con respecto a otros elementos que pueden formar parte de todo el conjunto, y lo que observamos pues son proporciones, ¿no? De elementos con respecto a la totalidad. Tal vez como un paréntesis sería el siguiente. Hay personas que no les gustan mucho los pie chart, consideran que tal vez se pueden perder algunos fenómenos dentro pues de esa línea de trabajo en la que estamos involucrados, pero pues bueno, a mí sí me gustan. Considero que los pie charts son gráficas sencillas, justamente que te permiten pues transmitir la distribución de algunos datos con respecto a la totalidad. Tenemos también otra categoría, las cuales se conocen como gráficas de evolución, y esto es muy sencillo. Simplemente buscan representar datos con respecto al tiempo, o en otras palabras, son aquellos eventos que tienen un comportamiento de tipo cronológico. Y finalmente tenemos aquí otras gráficas que tienen que ver con mapas, y tenemos muchas representaciones, mapas tal vez sencillos, mapas, por ejemplo, con algunas líneas que permiten pues establecer las conexiones con respecto a alguna localización o geolocalización, algunas otras que tienen que ver, por ejemplo, con tonos de colores, otras con gráficas, por ejemplo, con con burbujas. Nuevamente el tamaño pues trata de representar algún evento, otras que pues tienen que ver con otras representaciones parecidas un poquito como a los heat maps, pero con un poco mayor de abstracción, y otras que son cartogramas que utilizan pues muchísimo pues las coordenadas.
Ay, me encantan todas las frases porque nuevamente nos ayudan como a seguir construyendo pues esta cultura hacia las gráficas. Y seleccionamos ahorita 3 frases bastante lindas y pues me voy a permitir hacer la traducción para pues bueno, para compartírselas. La primera de ellas tiene que ver con un diseñador, Milton Glaser, el cual pues dice que hay 3 respuestas frente a una pieza de diseño. Pero claro, recuerden que ahorita estamos platicando acerca de esas gráficas que se pueden desarrollar en, pues, en proyectos de ciencia. Y sí, podemos tener tal vez 3 tipos de respuesta por parte del lector, ya sea que esté consultando tu artículo, tu libro, esté leyendo tu tesis o tal vez esté tomando tu clase. ¿Qué otro caso podríamos tener? Ah, sí, una conferencia. Y pues tú le estás mostrando una imagen y pues podemos tener 3 tipos de respuesta y no hay que limitarnos a aquellas que son de tipo dicotómica, como, ah, sí, ya veo la imagen y uno dice, sí, claro, tiene razón. O, ok, veo la imagen y dice, no, no estoy de acuerdo con lo que está presentando. Pero, ok, nuevamente estamos hablando como del poder de las imágenes y podríamos tener una tercera respuesta, que es la que nos tiene que ayudar a motivarnos a seguir trabajando en cómo, pues, adquirir todas estas estrategias para construirlas. Y es la respuesta. ¡Wow! Qué interesante imagen, realmente me impresionó. Ahora me queda claro lo que está transmitiendo y su idea pues es, pues sí, o sea, aporta, ¿no? A su campo. Entonces, esta frase me gustó muchísimo. Tenemos otra, la cual tiene que ver con otro diseñador que se llama Stefan y dice que también las gráficas tienen que ver con las experiencias y estas experiencias pueden estar relacionadas con experiencias de tipo artística cuando estás enfrente pues de pues sí, de eso que está lleno de color. Y esas experiencias artísticas tal vez las hemos pues las hemos manifestado cuando estamos enfrente de un cuadro, no sé. Tú debes de tener un artista, un pintor, un dibujante que te causó tal vez esa experiencia artística. Aquí en esta frase, pues ellos utilizan a Rembrandt, es un pintor que pues nació como al principios de 1600, creo que falleció como a mediados de los 1600, es un pintor barroco, tiene unas pinturas interesantes, pero ok, tú puedes elegir el pintor que tú quieras, pero ok, aquí lo que vamos es que las gráficas te pueden generar una experiencia cuando estás frente a ellas. Y pues las gráficas científicas, ¿por qué no? O sea, otro de los objetivos que tal vez no sean como los principales es generarte pues esa experiencia de tipo artística. Y en la tercera frase, que estas 3 que seleccionamos como que son diferentes vertientes, tienen que ver con respecto a lo que está platicando Muriel. Y él dice, la información es útil cuando esta puede ser entendida. Entonces, si tú tienes una tabla, la cual pues igual es un poco más compleja por la parte numérica, por la notación que la numérica, que de hecho puede variar entre diferentes países, que si aquí utilizamos coma, que si aquí coma, punto, coma, igual eso puede ayudar a que sea más difícil comprender lo que tú quieres transmitir. Entonces, una gráfica puede ser mucho más universal y aparte puedes aprovechar toda la parte de los colores, toda la parte de las formas y eso también le da cierto impacto. Tal vez hasta te pueda ayudar a que tu artículo sea citado porque pudiste impactar y transmitir la idea que tú querías, pues bueno, plasmar en tu artículo. Y eso pues es como los antecedentes acerca de comprender pues el poder de las gráficas. En el punto número 2 tiene que ver con una librería en R y esta se llama ggplot2, la cual es una especie de navaja suiza. Bueno, muchas de las gráficas que les mostré anteriormente en este catálogo, no sé, los boxplot, que si los histogramas, que si estas gráficas, por ejemplo, de los mapas, etcétera. Bueno, total que muchas de esas se pueden construir con ggplot2, pero pues esta diapositiva también busca comunicarles otra categoría más que pues últimamente ha tenido un auge y son las gráficas de tipo animada. Entonces, ggplot lo puede hacer combinado con otras herramientas para construir esto. Entonces, me pareció como muy interesante. Las
las construyes, las exportas como un GIF y pues ya las puedes presentar y es como muy padre, ¿no? Porque te da como otro nivel de impacto y también otro nivel para comprender algún fenómeno que tú quisieras plasmar. Entonces, esto nomás es así como una selección como chiquita de gráficas clásicas, como por ejemplo, pues esta, que podría ser también como gráficas sencillas, o sea, unas líneas para poder ver como, por ejemplo, algunas distribuciones como seminormales de tres pues de 3 estados que se estuvieron estudiando, otras, por ejemplo, que se llaman gráficas de burbujas, pero pues, okey, estamos viendo aquí las tendencias, cómo se van modificando con el tiempo y bueno, nuevamente aquí otra gráfica de burbujas, pero, individual. Entonces, pues no sé, me parece bastante interesante todo lo que puedes hacer con ggplot2. Hasta este punto no hemos platicado mucho de qué es una librería y también dentro del mundo de R y sus repositorios existe otro término, el cual es paquetería. Y yo, ok, pero pues ¿cuál es la diferencia entre la paquetería de ggplot y la librería de ggplot? Una paquetería vamos a considerarlo que es una especie de kit. Y voy a poner una analogía. Yo voy a, pues sí, a una librería, vaya la redundancia, pues a adquirir un libro, pero un kit podría ser, pues mira, te incluye un separador, te incluye un cuaderno de ejercicios, te incluye pues un instructivo y pues te incluye también como una ficha de cómo puedes manipular tu libro y consultarlo. Eso sería una paquetería dentro de R, o sea, es todo un kit que tiene que ver con documentación, con ejercicios o datos ejemplo, más pues más las funciones, que en este caso son las que ya están construidas para pues, realizar alguna tarea, y eso como tal, pues es la librería, o sea, la parte ejecutable, la parte esencial que va a realizar todas las tareas. Entonces, pues son como dos términos que están trabajando de una forma muy cercana, pero la parte que pues lleva las acciones, pues es la librería. Y aquí tenemos pues a ggplot2, la cual está caracterizada que está enfocada en la visualización de datos, entendiéndose que la visualización es la parte de poder crear, enfocada para poder estudiar la representación visual de datos. ggplot2 pertenece a otro, como a un conjunto o a un grupo de librerías, el cual se llama Tidyverse. Una traducción sería el Tidyverso, pero okey, este Tidyverso, pues, es simplemente esto que habíamos mencionado, muchas librerías con varios objetivos, para analizar, datos, para poderlos, visualizar, para poderlos, transformar o girar, cambiar, columnas. Y otros ejemplos de librerías en Tidyverse son Tidyr, Purrr, Forcats y okey, aquí tenemos a ggplot. Como ya lo había mencionado, pues este es un paquete de visualización y como un detalle extra, la GG significa una gramática de gráficos. Ahorita nos queda un poquito más claro a qué se refiere con esto de la gramática. En nuestra primera sesión del mini taller, platicábamos acerca de las funciones, la cual es la función y siempre la vamos a observar con paréntesis y aquí adentro podemos agregar pues opciones o argumentos que pueden modificar el uso de la función principal. Entonces, pues tenemos aquí la función, la cual es ggplot2, pero platicar acerca de cómo trabaja, podríamos utilizar una analogía, la cual es la anatomía de ggplot, la cual se considera que trabaja con diferentes elementos, los cuales los tenemos aquí representados. ggplot entonces trabaja con los datos, trabaja con algo que se llama las estéticas, trabaja con algo que se llaman las geometrías, trabaja con algo que se llaman las facetas, con algo que se llama las estadísticas, las coordenadas y los temas. Obviamente, platicar de todo esto nos llevaría, mucho tiempo. Algunos de ellos están descritos también en uno de los cursos que tenemos, que se llama, Principios de R, y ahorita les voy a platicar, pues, de algunos de ellos para que podamos comprender, pues, todos estos elementos que van a formar parte de una imagen y utilizando, pues, ggplot2. Entonces, en esta imagen tenemos, pues,
3 de estos elementos. Algunos le dicen que son, pues, 3 capas básicas. Obviamente es indispensable los datos, sino cómo vamos a generar las, pues bueno, las gráficas. Otro elemento que se considera básico son las geometrías. ¿Qué es una geometría? Son las acciones principales que vamos a realizar con los datos. Una geometría básica es, por ejemplo, eh, los box plot. Entonces, tú le puedes decir a ggplot, ok, quiero una geometría o una disposición tipo box plot. Quiero una geometría de tipo scatter, o sea, con puntitos. Quiero una geometría tipo histograma. Entonces, como su nombre lo dice, pues es una forma de decirle qué es lo que quieres hacer con tus datos y bueno, a qué estructura quieres llegar. Y por otro lado, tenemos algo que se llama el sistema de coordenadas. Como su nombre lo dice, pues este es un plano, el cual está organizado de forma vertical y de forma horizontal. Algunos también llegan a decir que pues este sistema de coordenadas es como el lienzo. Aquí lo tienes con pues de una forma bastante bien organizada. Vas a plasmar aquí tus datos y pues les vas a decir a ggplot pues qué tipo de geometría o qué tipo de organización tú quieres en tu lienzo. Entonces, estas son las capas básicas para pues construir una imagen utilizando ggplot 2. Puedes tener otras que son de tipo auxiliares o que también son, te ayudan también como para empezar a construir toda la parte del diseño. Entre ellas tenemos, por ejemplo, las estéticas. Como lo había mencionado, pues bueno, es como para chulear tu imagen. La estética tiene que ver con las formas. Ejemplo, si tú querías poner como un puntito, pero dices, ay, no me gustan los puntitos porque pues, no sé, no es para mí como pues la mejor forma de representar. Quiero, por ejemplo, una crucecita, quiero, por ejemplo, un asterisco. No, no, no. Ahora quiero utilizar como un triangulito para poder representar pues algún dato. Pues esas son las formas. Tenemos pues los colores, tenemos, bueno, del tema del color también es muy, muy interesante. Hay algo que se llaman, por ejemplo, las paletas de colores. Y sí, son como estos como los godetes que vienen como por tonos, tienes, por ejemplo, hay todo un tema que tiene que ver con la teoría del color. Si tú tienes, por ejemplo, pues datos que son de tipo continuos, pues utiliza pues esta paleta. Si tienes datos que son de tipo discreto, utiliza este otro tipo de gamas de color. Entonces, ok, es todo, también todo un tema platicar acerca de pues, qué tonos vas a utilizar para tu gráfica, los tamaños, por ejemplo, qué tanta transparencia vas a tener en las imágenes. Tenemos pues otro concepto que se llaman las facetas. A pesar de que tenemos aquí esta descripción, me gustaría cambiarla un poquito para mencionar que una faceta simplemente son como las opciones que tú tienes para generar una imagen con las variables que tú tienes. ¿A qué voy? Voy a suponer que tengo tal vez 6 variables, o bueno, vamos a mejor a disminuirlo, son 3 variables. Y queremos ver, por ejemplo, la relación que hay entre la 1 y la 2, o tal vez la 1 y la 3, y tal vez la relación que hay entre la 2 y la 3. Entonces, una forma de hacer como facetas es como que de una forma semiautomatizada te pueda representar, pues bueno, como las diferentes combinaciones y representaciones entre las variables. Entonces, es una forma como de facilitar pues la representación y pues la visualización de los datos. Para poder instalar ggplot2 tenemos los siguientes comandos. Ahorita en la parte práctica los ejecutamos, pero pues quiero aprovechar en esta diapositiva que tenemos 3 comandos. Uno de ellos se llama install.package y esta estructura, pues bueno, la tenemos que seguir, ¿sí? Aquí incluye un puntito. Esta es una función, la cual la vamos a escribir en nuestro, pues bueno, en nuestro programa, en nuestro software, en nuestro script, la vamos a plasmar. Nuevamente, recuerden que todas estas funciones tienen sus paréntesis, ya lo habíamos mencionado. Todo esto de programar son estructuras y patrones. Y pues algunas cosas son simplemente de aprenderlas. Cuando queremos instalar entonces una paquetería que ya mencionamos, es como todo el kit completo, ese lo descargas y después pues haces el llamado únicamente pues de la librería.
Entonces, pues las paqueterías siempre van a estar entre comillas dobles y aquí le indicas. Aquí ya sabemos que el nombre, el cual pues no es modificable, me refiero, es ggplot 2. Lo vamos a escribir y después ya lo ejecutamos en el script. Después tenemos en esta segunda opción algo que es una función o un comando donde le vamos a solicitar una descripción de la paquetería. Entonces nos va a dar pues los autores, las fechas, la versión, para qué te sirve la librería. Entonces es como una ficha técnica leve. Y si tú necesitas ayuda con respecto pues a algunas opciones o algunos argumentos o por ejemplo pues un poco más de apoyo, puedes ejecutar este comando que tiene que ver con help, la palabra, bueno, paquetería y pues a dónde la quieres orientar, ¿no? Va, entonces ya platicamos acerca del poder de las gráficas, ya mencionamos un poco acerca de ggplot2, la cual es una de las librerías. Hay más, hay muchas más aparte de ggplot. Hay algunas otras que también tienen algunas fortalezas para algunas gráficas en particular, pero ok, ahorita el objetivo fue platicar acerca de ggplot2, la cual es una de las más populares y conocidas para la visualización de datos. Y existen muchas gráficas, pero pues el día de hoy seleccionamos a los boxplot para platicarles cómo se construyen, qué características tienen y para qué sirven y sobre todo pues cómo las podemos hacer con R y otro punto importante es cómo las podemos interpretar. Esta sección es algo, algo como abstracta, por lo tanto sí debemos de tener como la suficiente atención para pues checar sobre todo algunos ejercicios que son de tipo numérico. El primer punto es la estructura de un boxplot, el cual tiene por objetivo pues visualizar una variable de tipo numérica. Generalmente es para poder hacer comparaciones entre grupos o categorías y pues nos facilita mucho la vida cuando estás haciendo estas comparaciones. Pues en algunas clases que hemos dado con respecto a este tema de los boxplot, pues también hemos mencionado que hay muchas pruebas estadísticas. Ejemplo, ¿no? Como una TED Student, la cual tiene como por objetivo saber si hay diferencia significativa entre las medias de los grupos. Y, ok, o sea, quiere decir que desde el punto de vista estadístico, pues bueno, tienes muchas pruebas que te ayudan a hacer como comparaciones, pero también tienes la parte gráfica para nuevamente hacer también las comparaciones. En el caso de los boxplot, tú puedes hacer comparaciones en ocasiones de los promedios, en ocasiones también, por ejemplo, de las medianas o hasta de las varianzas que pueden tener los grupos y también con esto tú puedas tomar algunas decisiones de si hay algunas diferencias significativas con respecto a las categorías que tú estás trabajando. Entonces, un boxplot sí puede ser un apoyo importante en la parte estadística y bueno, como ya lo hemos mencionado de forma reiterativa, desde la parte visual. Su morfología, ok. Los boxplot tienen, los podemos encontrar en libros, en cursos, con algunas traducciones. Y esto tiene que ver, pues, obviamente, con la estructura que tienen, desde el desde la parte visual. Estos boxplot, como su nombre lo dice, pues son gráficas de cajas. Aquí lo estamos observando. Son unos rectángulos o unos cubos en ocasiones. Tienen también, pues algo que se les denomina pues los bigotes. Algunos otros también los denominan, por ejemplo, como los brazos. Y ok, entonces esto es un boxplot y esto también tiene a su vez diferentes elementos. En estas cajitas vamos a observar al menos 5 valores o al menos 5 puntos que nos ayudan a su interpretación. En esta cajita, generalmente, pues la línea media tiene que ver con la mediana, sí, ese cálculo o ese estadístico que tiene que ver con medidas de tendencia central. También esta mediana, pues
también representa algo que se llama el segundo cuartil. Ok, tranquilo, si no te acuerdas qué son los cuartiles, en unos momentos más platicamos de cómo calcularlos y pues cómo los podemos obtener para asignarlos en nuestra gráfica. Por otro lado, cuando en la parte superior de esta cajita, pues se le conoce como el tercer cuartil, la parte inferior de la caja se le conoce como primer cuartil. Estos brazos o estos bigotes también se le conocen como, pues, pueden representar un porcentaje de toda la totalidad de los datos y por lo tanto tenemos un bigote que lo vamos a conocer como el mínimo, vamos a tener aquí un bigote que lo vamos a considerar como nuestro valor máximo y también tal vez bueno, existe la posibilidad que al momento de estar consultando pues algún artículo o algún libro, observes que pues estas cajitas tienen como unos puntitos en la parte de arriba o en la parte de abajo. Estos se les conocen como los outliers, pero una traducción sería aquellos datos atípicos o aquellos datos raros que se presentan en tu conjunto de datos. Ok, habíamos platicado acerca de los cuartiles. Igual, si este ejercicio te puede ser un poquito como complejo, no te preocupes, lo puedes volver a repetir todas las veces que sea necesario en este video hasta que te quede claro. Ahorita lo voy a explicar como de forma sucesiva para, para que quede claro cómo se calculan y pues bueno, dónde se ubican en los box plot. El paso número uno, pues ok, ya tienes tus datos. Tentativamente, tal vez a ojo, lo que podemos observar es que estos no se encuentran ordenados. Este set, ok, para poder comprender ese concepto de los cuartiles, piensa en algo con lo que te sientas familiarizado. Si estás estudiando plantas, ok, pues considera que estas son las medidas de una hoja. Si tú estás estudiando algo como, por ejemplo, líneas celulares y, pues, no sé, citotoxicidad en tus datos, pues a lo mejor estos son porcentajes, ¿no? De sobrevivencia. El punto es que tú en estos momentos tú tienes que pensar en algo con lo que tú estés familiarizado y con valores que ya fueron obtenidos pues, del proyecto que tú estás trabajando. Entonces, este es el primer paso, ¿no? Pues tener datos. El segundo tiene que ver con ordenarlos de forma creciente. Entonces aquí se puede observar esto, de hecho hay algunas medidas que se repiten, eso es completamente normal. Entonces ese es el paso número 2. Ahora, el paso número 3 tiene que ver con el cálculo de los cuartiles. Para poder calcular, bueno, son 4 cuartiles y para poder calcular el primero, vamos a considerar, como su nombre lo dice, cuartil. Ok, esto quiere decir que tiene que ver como con cuartos o quiere decir que yo puedo dividir toda la totalidad al menos en 4 bloques. Esto parte desde la n o desde el número de elementos que tú tienes. Había mencionado que estos, si yo los cuento, son 20. Claro, ahorita no, pues no voy a hacer esa demostración, nos consume mucho tiempo, pero tienen que confiar que sí tengo aquí 20 datos. Y como estamos mencionando, los cuartiles pues tratan de dividirlos o separarlos en cuatro bloques. Entonces es muy sencillo. Esta totalidad la divides siempre entre 4 y nos está diciendo que tenemos aquí pues el primer bloque que pertenece hasta el quinto elemento. Por lo tanto, el primer cuartil será la mediana aritmética entre este valor y el siguiente. Ok, vamos a hacer el ejercicio. 1, 2, 3, 4 y tenemos aquí en esta posición 5 que ya la calculé, pues bueno, este valor lo voy a considerar. Y dice también que tengo que considerar el siguiente valor inmediato siguiente. Entonces, ok, ¿cuál es el que está inmediatamente siguiente? Pues es el 25. Entonces tomo estos dos y calculo la media aritmética. Ok, ¿de qué me he dado cuenta también que pasa en las clases? Es que no me acuerdo qué es la media. Ok, hay otro sinónimo y es el promedio. Calcula el promedio aritmético de estos dos. Entonces, el primer cuartil lo vamos a plasmar entonces en el valor de 24.5. Sí, es la forma en la que se calculan los cuartiles. Ahora vamos a revisar el segundo. Esto siempre tiene que estar considerando aquel valor que se encuentra a la mitad de los datos.
Ok, ¿cómo puedo entonces llegar a esa posición de la mitad de los datos? Ah, pues es muy fácil, tengo que dividir pues este valor de 20, que es la totalidad, entre 2 para que justamente me posicione a la mitad y vamos a observar que está en esta posición 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está este valor de 33 en la posición 10, entonces este lo tomo. Y nuevamente tengo que tomar el inmediato que se encuentra después, es el 34, y nuevamente vamos a hacer lo que ya estamos como aprendiendo. Recordemos, estos son patrones, estos son, son como estructuras. Y, ok, ¿qué vamos a hacer? La media aritmética, la cual nos da un valor de 33.5. Entonces ya tengo el segundo cuartil. Es importante mencionar que este segundo cuartil siempre equivale a la mediana de tus datos. Entonces es la forma en que, pues bueno, vamos a tenerlo como presente. Siempre el segundo cuartil es la mediana de mis datos en mi box plot. Y el tercer cuartil, pues tiene que ver con los datos que están pues hasta el 75% de la totalidad. Entonces utilicemos esta ecuación donde tenemos 3n sobre 4 y nos da el valor de 15. Entonces, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y tenemos este valor de 39. Y nuevamente tomamos el inmediato después, entonces aquí ya tenemos los dos valores de 39, porque aquí nos dio esta posición, tomamos el inmediato después, nuevamente sacamos la mediana y nos da que el tercer cuartil por fin ya está en un valor de 39. Uf, o sea, así es la forma en la que se va construyendo un box plot. Afortunadamente tenemos muchas librerías que lo hacen bueno, que hacen todo ese trabajo por nosotros. Aquí solamente es para cuestiones explicativas de cómo se van obteniendo pues estos cuartiles. Y pues, tarán, así es la forma. Vamos a construir entonces una cajita. Ya tenemos aquí el primer cuartil, ya explicamos cómo hacerlo. Tenemos el segundo cuartil y tenemos el tercer cuartil. Hemos mencionado que los box plot tienen como objetivo participar en esto que se llama estadística descriptiva. Esto es una forma también de simplificar o de disminuir la complejidad del comportamiento de datos. Si estás trabajando, por ejemplo, en estas áreas de generación de datos masivos como secuenciación o como microarreglos, los box plot pues te ayudan muchísimo porque es una forma descriptiva de ver el comportamiento no solamente de miles, a veces de millones de datos en una imagen sencilla como un box plot. Esta cajita generalmente va a representar el comportamiento o los valores del 50% de toda la totalidad. Y cuando estamos observando esto que se le denominan como los bigotes o los bracitos, también se llegan a construir con esta estrategia. Se toma el valor mínimo y simplemente, ok, ya se extiende este bracito. Y en otras ocasiones podemos utilizar como, pues bueno, como este extremo al valor máximo. Y de hecho, pues aquí coloqué el set de datos que están ordenados y los cuales pues coinciden. Esta es una estrategia para poderlos construir, pero tenemos algunas otras que tienen que ver con, pues, con metodologías estadísticas más, un poco más rigurosas y nos mencionan que para poder determinar la longitud de estos brazos hay que utilizar la siguiente estrategia. Ok, ya platicamos cómo calcular el primer cuartil y el tercer cuartil y ahora lo que vamos a calcular, esto ya nada más lo voy a explicar, se calcula algo que se llama el RIC, que es el rango intercuartil. Este se calcula con el valor del cuartil 3 menos el cuartil 1, que sería este valor y sería este valor, o sea, ya los tenemos, bueno, los tenemos aquí, o sea, sería 39, sería 24, para que puedas obtener el intervalo. Entonces, en esta segunda estrategia para poder obtener esta longitud, se calcula de la siguiente forma. LS significa límite superior y LI significa límite inferior. Ok, entonces consideran que el límite superior se obtiene con el valor del cuartil 3 más 1.5 veces el valor del rango intercuartil. Y el límite inferior se calcula pues muy similar. La diferencia será que vamos a utilizar el valor del cuartil 1. Entonces es una forma como de establecer estas longitudes.
¿Para qué les estoy explicando pues esto de cómo se calculan? Porque, ok, aquí ya están como las medidas que vamos a establecer, sobre todo con esto que se llaman los límites superiores y los límites inferiores. Un boxplot también es a prueba de datos que se alejan del comportamiento de la mayoría o de la tendencia de, pues, de todos los datos. Y esto se le conoce entonces como los outliers. Todos aquellos valores que no pertenecen a este comportamiento de esta ecuación que ya está establecida, se le van a conocer entonces como los valores raros, los valores atípicos. Y ¿por qué no? O sea, a pesar de que están ahí presentes pues bueno, en lo que estemos nosotros analizando, pues es importante visualizarlos, sobre todo para ver pues qué tanto se disparan, para saber qué tantos, bueno, qué tantos son, o sea, si es uno, si son 5, si son como muchísimos, y ya con ello, pues seguirle preguntando a los datos, bueno, pues si sí serán tan atípicos o tengo que buscar alguna otra estrategia o modificar mi experimento para pues moderar esos valores raros, o a lo mejor es otra categoría diferente, ¿no? A la que debería como de separarlos para analizarlos de forma independiente. Y ok, pues esos son los outliers o los valores raros. Entonces, ya que entendimos la morfología, para qué sirve, bueno, tener al menos una idea principal de los boxplot, entonces ahora sí, vamos a proceder a construirlo y pues vamos a pasar a nuestro script. Voy a crear ahorita aquí un documento. Ok, ya abrí RStudio y vamos a recordar muy brevemente pues los 4 elementos que tenemos aquí. La zona del script, la cual vamos a plasmar todas las instrucciones, es nuestra receta. Tenemos la sección de la consola, vamos a estar observando algunas instrucciones que ejecutamos en nuestro Espérame, ambiente. ya no se ve tu Ah, ok, pantalla. voy. De mientras les voy a ir compartiendo el material con el que pueden ir siguiendo la sesión, de donde pueden descargar el script y los datos por si lo quieren ir haciendo a la par. Vale, entonces Carla ya les está compartiendo los datos para que puedan trabajar con el script y les voy a platicar un poquito sobre los datos. Ok. Mm, la estrategia que estamos utilizando ahorita es con la que probablemente, pues, tú es con el que te vas a enfrentar. ¿A qué voy? Puedes tener unos datos, los cuales los tienes, en un documento tipo Excel. Aquí les estoy mostrando el ejemplo. Estos son estos datos que los vamos a llamar de momento iris, es un set que se le conoce como de ejemplo, un set de juego que ya están configurados en R. Ahorita lo visualizamos. Primero les platico en qué consisten estos datos y luego exploramos, pues bueno, cómo llamarlos o cómo utilizarlos en R. Estos iris son unos datos bastante antiguos de un investigador que se llama Anderson y ok, aquí el punto no es tanto pues la fecha y quién, sino que estos datos pueden ser una estructura muy similar a la que tú tienes. Son 4 categorías, aquí son las longitudes de algo que se llama el sépalo. Entonces, el sépalo es como una parte del tallo que tienen las flores. Y tenemos aquí las medidas de la longitud, las medidas del ancho, tenemos las medidas de las longitudes de unos pétalos y el ancho de los pétalos. Entonces, sí, estas son medidas de una florecita o de una plantita que se llaman iris. Y se llaman iris porque tienen muchos colores y están distribuidas ampliamente en el mundo. Y son varias especies, una que se llama setosa, otra que se llama viris, ok, ahorita las vemos, pero total que son 3 especies. Y las tenemos aquí y tenemos también todas las medidas de aproximadamente 150 plantitas. Entonces, este es
una estructura probablemente típica que tú pudieras tener. Nuevamente, estos datos los puedes poner en Excel, los puedes exportar. ¿Dónde está? Con la opción de guardar como. Y en los tipos tienes muchos, el formato clásico de Excel, y tienes también aquí, por ejemplo, este que se llama CSV, el cual es un acrónimo que hace referencia a coma separate value. Entonces son todos tus datos se van a guardar y separados por una coma. Entonces, ok, yo ya hice esto, ya los guardé y entonces los metí a una carpeta, la cual la voy a denominar carpeta de trabajo, y aquí está este documento que se llama iris.csv. A R le gustan muchísimo los datos, o perdón, los archivos que se conocen de texto plano, ¿sí? Como iris, por ejemplo, todos los que terminan con CSV, TSV o TXT en forma de tablitas. Es lo que más le gusta a R y con lo que mayor compatibilidad va a tener. Por eso te mencioné pues esta estrategia. Entonces, ok, ya los tengo en mi carpeta de trabajo y lo primero que voy a hacer es, ok, si seguimos nuestras propias buenas prácticas que ya mencionamos en una sesión anterior, ahorita me voy a limitar a copiar y pegar algunas cosas para explicarlas. Es poner una sección comentada, indicando el nombre del programa, la descripción, el autor, las fechas y pues algunas notas. Ok, entonces ya que comenzamos con esa buena práctica de hacer nuestra documentación, voy a plasmar el siguiente comando. Y ahorita te lo explico. En esta línea simplemente vamos a crear un objeto, el cual va a tener asignado pues texto. ¿Cómo lo estamos identificando? Por las comitas iniciales y por las comitas que están al final. Este objeto lo voy a llamar de momento directorio. Tú lo puedes hacer en español o igual lo puedes tener tal y como lo estamos haciendo en este ejercicio, que de hecho es lo recomendable, tratar de seguir exactamente las mismas instrucciones, los mismos nombres de las variables. Este objeto va a guardar la ruta del directorio de trabajo. Si estás trabajando con Windows, te recomiendo hacer lo siguiente: ir de forma gráfica a tu carpeta o a tu folder, vas a observar esta barrita y le vas a dar un clic. Lo que estoy observando es que se está seleccionando toda la ruta en color azul, y simplemente voy a jugar con las combinaciones de las teclas control C, o puedo utilizar también el submenú con el botón derecho del pad para poderlo copiar. Si estás trabajando con, por ejemplo, con Linux o estás trabajando con Mac, te recomiendo utilizar el botón derecho de tu pad para que puedas observar, por ejemplo, pues una ficha relacionada con tu documento, y creo que hay una opción que se llama información en Mac y vas a observar la ruta. O bueno, si también ya conoces pues pues la forma, toda la sucesión de carpetas para llegar a este documento, pues adelante. Si estás trabajando con Windows, que es generalmente con los que tenemos que hacer más ajustes, lo copiamos, lo pegamos aquí. Y en las computadoras que tienen sistema Mac OS o Linux, vas a observar que tiene las diagonales que se les denomina de tipo invertida. Ok, si estás en Windows, sí tienes que hacer esta modificación. Es lo que yo voy a hacer en estos momentos. Pero ok, aquí debes de tener toda la ruta, preferentemente esta que se llama absoluta. Para el caso de Windows, pues es desde el disco C, usuarios, bueno, la carpeta de usuarios, el nombre del usuario de la computadora. Yo lo tengo, no me gusta encarpetar mucho pues los proyectos. Procuro que siempre estén lo más directos, sobre todo para no tener como algún tipo de error o cruce de información.
Si estás trabajando, por ejemplo, en un Mac, pues aquí vas a observar que todo empieza desde algo que se llama Home. Probablemente también tienes aquí usuarios, el nombre de tu sesión de trabajo, probablemente también tengas aquí documentos y, ok, habíamos mencionado en la sesión pasada que vamos a crear pues una carpeta. En estos momentos yo la denominé curso R. Ok, ya, por fin ya tengo aquí mi ruta. La voy a ejecutar con este botón de Run. Y después tengo otra función, la cual se llama setWD. Este set, tal vez infiriendo un poco, pues el nombre de la función es ajusta. La W es de working y la D es de directorio. Entonces, ajusta el directorio de trabajo. Le estamos indicando aquí que utilice la información de este objeto. Entonces, ajusta la carpeta de trabajo, pues utilizando pues toda esta sucesión de carpetas. Si yo lo ejecuto y en la consola no aparece ningún error, quiere decir que el ajuste ya se hizo bien. Tenemos otra opción para poderlo hacer, de que, ay, ok, mira, me parece muy confuso, es más, no puedo ajustar la ruta porque, pues, ok, la forma en la que lo organicé es bastante confusa. Tenemos otra opción, puedes ir a la pestaña de Files que está en esta zona de misceláneo y tienes aquí un engrane, el cual al momento de presionarlo se despliega todo un menú y tienes esta opción que dice Set as Working Directory. Antes de presionar esta opción, te recomiendo que te muevas en tus carpetas utilizando, por ejemplo, esto que dice Home. Había mencionado que yo estoy, por ejemplo, en la carpeta de cursos, le doy aquí un clic y, ok, ya estoy aquí adentro de mi carpeta de trabajo, entonces, ok, ya puedo proceder a ajustar el directorio. Entonces, solamente ten mucho cuidado de sí llegar a la carpeta donde está el script y está pues bueno, tu archivo con el que quieres trabajar. Va, todavía no hemos hecho el boxplot. Ahora, el siguiente paso es poder importar los datos. ¿Qué quiere decir importar? Que van a estar disponibles en nuestro ambiente de programación o en nuestro ambiente de RStudio. Aquí voy a agregar un comentario que dice ajustar directorio de trabajo. Va. Entonces, ese fue el primer paso. El segundo es, vamos a importar un archivo. Tenemos esta función que dice read.csv. Entonces, esa función también es fácil o es bastante intuitiva porque dice, vamos a leer un archivo con una estructura CSV, recordando que CSV son aquellos documentos que están separados por una coma y vamos a indicar entre comillas dobles el nombre completo del archivo. Reitero, el nombre completo. Eso significa que es el nombre más la extensión y pues separada la extensión del nombre a través de un puntito. Vamos a crear también otro objeto, el cual lo vamos a denominar de momento datos y lo ejecutamos. Y ok, todo va bastante bien, no mostró ningún tipo de error en la consola. Voy a escribir aquí datos y simplemente para, ok, sí, coincide con lo que estábamos observando hace unos momentos. Está en nuestra tabla con 4 columnas, bueno, perdón, con 4 columnas y en la quinta está el nombre de todas las especies de las medidas que nosotros tenemos en esta tablita. Va. Ahora voy a utilizar una función que se llama str. Esta es una abreviación de structure, o sea, vamos a revisar la estructura del objeto llamado datos y la I es de iris, o sea, que pertenece a este set. Entonces ya lo ejecuto y pues me va a dar una descripción así de que, ay, es que no me acuerdo bien de todos los datos o igual quiero como corroborar cuál es su estructura y nos está diciendo, mira, tienes un objeto del cual igual no hemos platicado muy poquito en la primera sesión, que se llama data frames. Estos son datos en formas de tablas, nos está indicando también los encabezados, nos está diciendo, nos está mostrando un ejemplo, nos está diciendo también qué tipo
pues qué tipo de dato tiene. Aquí dice, tienes de tipo numérico, tienes aquí de tipo carácter en la última columna. Esta es una opción, pero recuerda que también tienes el environment. Aquí está, datos y podemos darle un clic como en esta rejilla, en esta tablita que se ve del lado derecho. Y pues se va a cargar aquí en esta zona. Entonces son como diferentes formas de poderlo explorar a través de la línea de comandos o a través del environment. Ok, entonces ya asigné el directorio, ya importé mi tabla y ahora lo que voy a hacer es compartirles esta primer propuesta de Boxplot. Hay una función que ya está predeterminada en R que se llama justamente Boxplot. No tengo que instalar nada, simplemente pues ya viene de forma estándar o ya configurada de forma base en nuestro ambiente de R. Y nuevamente la función es muy sencilla, Boxplot, y podemos observar que aquí está el paréntesis de apertura y por acá está el paréntesis de cierre. Y hemos mencionado ya de forma reiterativa, y es que todas las funciones, justamente entre paréntesis, vamos a indicar pues algunas opciones o algunos argumentos para hacer ajustes en la forma en que va a realizar esta tarea el Boxplot. En esta sección que tenemos aquí, estamos indicando qué columna queremos trabajar. De momento opté por, por aquella columna que está utilizando las medidas del ancho del cepal y también estoy utilizando pues los datos que tienen que ver con la columna de especies. Esto es una forma también con este signo, es muy chistoso porque a algunos les da como risa, ¿no? Cuando les digo, es que este simbolito, ¿cómo se llama? Se llama virgulilla. Y esta estructura está simplemente diciendo, ok, pues quiero que grafiques la relación que puede tener, pues, estas medidas con respecto a, pues bueno, a esta columna para que puedas generar los grupos. Utiliza pues todos los, bueno, y esto tómalo de los datos que están en esta variable que se llama datos y. Entonces hay que distinguir que esta es una opción y que esto es el nombre del objeto. Pareciera que son como similares, pero no. O sea, esto es como, está ya predeterminado. O sea, data es algo estándar dentro de las opciones del boxplot. Tenemos otra opción que se llama el main, el cual es una forma de imprimir el título principal. En YLab es poder ajustar los labels o las etiquetas que están en el eje de las y tenemos aquí, por lo tanto, los colores. Ok. Hay catálogos que están disponibles pues bueno, en muchos repositorios y hay nombres de colores muy particulares. Yo accedí a estos catálogos y pues me gustaron estos colores. Ahora lo que voy a hacer es ejecutarlo. El espacio que tengo, ok, sí, me está diciendo que este error que está aquí es muy sencillo de corregir. Dice, error. Los márgenes de tu figura, pues, no son lo suficientemente largos. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, tienen que jugar con esta sección del misceláneo. Oh, ya aparece gráfica. Ok, ahí está. Y pues es una forma muy sencilla de poder construir los boxplot. Esto los puedes exportar con este menú para utilizar el formato PDF, los puedes copiar en tu portapapeles, puedes utilizar esta opción de Save Plot as Image y tienes muchos formatos. Ok, algunos clásicos que puedas identificar son los PNG, los JPEG, los TIFF. Tienes también otros que son muy interesantes, de hecho me gustan bastante exportarlos como SVG porque, ok, hay muchos programas, muchos, con los que puedes editarlos de una forma más cómoda. Puedes modificar también las dimensiones del ancho y del alto. Y voy a utilizar entonces esa opción de PNG. Voy a corroborar que mi directorio de salida es efectivamente el de trabajo. Sí, está bien. Aquí voy a cambiarle el nombre. Voy a ponerle Boxplot.
Le voy a poner ahorita la etiqueta de simple o básico y ya, lo salvo y ahorita lo consulto al final. Entonces, recuerden que este script ustedes ya lo tienen disponible. Voy a utilizar ahora este segundo. Nuevamente, podemos observar que tiene la misma función que ya está configurada en R. Entonces es el boxplot, vemos la apertura del paréntesis, vemos también, ay, un poquito por acá. Ok, apertura. Aquí está el de cierre y tenemos también aquí otra función. Son los mismos datos, así los mismos, o sea, el ancho del cepal, lo estamos relacionando con las especies, estamos trabajando con el mismo, pues con el mismo data frame. Tenemos aquí lo que ya hemos mencionado, cómo incorporar el título, la etiqueta y simplemente aquí agregamos otra opción más que tiene que ver con la L es de línea y este WD tiene que ver con el ancho pues, de las líneas que vamos a dibujar y puedes optar aquí por diferentes valores. Esta otra función tiene que ver con graficar los datos en forma de punto sobrelapando al boxplot y ok, aquí están todas las opciones. Podríamos tal vez destacar o mencionar que vamos a utilizar un método que se llama de jitter. Tenemos aquí otra opción que se llama PCH. Esto tiene que ver con las figuritas. Ah, yo quiero un puntito, yo quiero una crucecita, yo quiero pues un triangulito para representar a mis datos. CX es para poder ajustar el tamaño pues de los puntos o también puedes ajustar el tamaño del texto de todas las etiquetas que incorporas en el gráfico y tenemos aquí también la opción de call. Este ya lo habíamos visto acá arribita para poder asignar los colores. Lo que me gustó, bueno, lo que me gusta de este ejercicio es también la diversidad para poder plasmar la información en R. Aquí el nombre tiene el nombre del color pues es muy específico. Por ejemplo, aquí el color se llama Dark Orchid D4. Ese es el nombre del color en un catálogo. Pero tú también puedes optar por algunas otras formas de representar de los colores a través de un código hexadecimal. Entonces, ok, nuevamente, pues hay catálogos muy grandes donde puedes utilizar pues pues bueno, esta forma de representarlos, pero es habitual, o sea, puedes ver el nombre o también puedes ver esto, entonces no son groserías, no es como texto censurado, no, es simplemente un color que está expresado en hexadecimal. Ok, entonces voy a recorrer esto. Y listo, entonces aquí voy a ponerlo. Uy. Voy a ejecutar la segunda línea. De hecho, aquí estamos observando que ya se dibujó el box plot con lo que hemos mencionado, el título principal, el eje en Y, tenemos aquí abajo las especies, pero a diferencia del box plot anterior, este no tiene colores, o sea, apenas se ve, pero ay, ahí está. Pero vean, no tiene colores. Entonces, la diferencia del box plot anterior, combinándolo con esta función, es lo siguiente. Es que tú puedas observar ahora sí como tus datos. Entonces también está como interesante. Bueno, me agradó bastante porque pues sí, es una forma como de analizar con diferentes representaciones. Recuerden que este color, o sea, este verdecito, se asignó con este código. Entonces aquí puedes cambiarlo, o sea, al color que tú quieras. Puedes escribirlo como está aquí o puedes ir a estos catálogos de pues bueno, que están representados con hexadecimal y ya, cambiarle al color que más te guste. No sé, a lo mejor el favorito tuyo es el rojo, no sé, el amarillo, y pues ya, puedes aquí como aplicarlo. Otra opción bastante atractiva es a través pues de la librería de ggplot2.
Ok, por cuestiones de tiempo, ya no voy a instalar la librería, solamente voy a incorporar, denme un minutito. Voy a incorporar las líneas de comando que mencionamos en la presentación, que están relacionadas con cómo instalar a ggplot para que quede mucho más completo el script. Ok, aquí está. Y esto es lo que teníamos en la presentación. Aquí voy a poner nuevamente un comentario. Que es graficando un boxplot con ggplot2, ¿va? Entonces, he mencionado, ahorita ya no voy a instalar, pero les aseguro que va a funcionar muy bien este comando de instalar la paquetería de ggplot2. Igual, tal vez no estaría como mal que le dé clic en el segundo comando que está relacionado con la descripción. Y, ok, entonces nos está diciendo que, ok, está muy largo. Nos está diciendo, sí, mira, este es el paquete ggplot2, es la versión 3.3.2 y bueno, te va a permitir crear visualizaciones de datos elegantes y ok, viene una ficha un poco más extensa. Ok, vamos a suponer que ya está muy saturado mi consola, tal vez es demasiada información. Aquí tiene una escobita, pero apenas se alcanza como a ver, está muy transparente. Puedo darle clic para limpiar entonces esta zona o puedo utilizar también las combinaciones de control L. Yo soy un poquito más de interactiva, vamos a ponerlo así. Me gusta darle clic a los iconos y ya se limpió entonces esta zona. La instalación no debe de tardar más de 5 minutos, o sea, son paqueterías bastante sencillas con respecto a la instalación, no requiere algo como más complejo, no, es ejecútalo, instálalo y ya. Puedes también solicitar un poco de ayuda, yo ahorita de momento no lo voy a hacer y voy a entonces a ir a la línea 32. Dato importante, una cosa es instalar la paquetería, o sea, eso quiere decir que ya la tengo en mi computadora, ya la tengo para disponibilidad, pero sí es muy importante que tú la actives, también se le dice coloquialmente que tú la llames para que la tengas en tu mesa de trabajo. Eso se va a hacer con la línea 32. Entonces, sí la voy a ejecutar y ya la tengo activa, o sea, ya está como disponible, es como jalar, es como tener como una biblioteca, un estante con muchas librerías, es como ir y traer como tu libro y colocarlo ya en tu mesa de trabajo. Eso es lo que hace pues esa línea 32. Entonces, siempre tienes que activar las librerías. Y estamos observando también en este shot de código algunos elementos que ya habíamos mencionado. Tenemos la función principal que es ggplot, la cual nuevamente estamos observando los paréntesis para incluir pues diversas opciones. Tenemos aquí a los datos que mencionamos que es uno de los elementos importantes. Esto de aquí va a formar y lo estamos guardando todo aquí en este objeto, a esto que habíamos mencionado que son las coordenadas como el lienzo. Es lo único que vamos a hacer con esta línea, crear el lienzo con los datos y con la función. Estamos observando también aquí otros elementos. Estamos diciendo, mira, en este lienzo con coordenadas que ya generé, voy a incorporar una geometría, que habíamos mencionado que una geometría es como el verbo, es como la acción que vamos a ejecutar sobre los datos. Y pues hay muchos, o sea, son muchísimos las geometrías que ya están establecidas. Aquí seleccionamos pues la que nos interesa, que es para poder construir los boxplot. Entonces, todas las geometrías empiezan con geom-bajo y después van a estar seguidos como de la acción o de la distribución o de la imagen que nosotros queremos generar. Y por lo tanto sería geom-boxplot, lo que queremos, bueno, a donde queremos llegar.
Aquí estamos observando nuevamente también los colores, estamos observando también algunas estéticas que tienen que ver con la selección, por ejemplo, pues de lo que queremos graficar y es como lo que les voy a comentar ahorita acerca de esta estructura. Voy a recorrer nuevamente. Si para ti es algo engorroso estar presionando el botón de Run, estoy colocando el puntero para que se despliegue información adicional. Y nos menciona que si utilizas la combinación de Control Enter, también puede, pues bueno, se va a ejecutar o se va a realizar pues las, las líneas de comando que tenemos aquí. Pero ya les había mencionado, me gusta ser un poco más como interactiva. Voy a darle un clic. Oye, ¿ahora qué pasó? Voy. Vamos a llamar a la librería. Vamos a crear, es aquí datos y. Ok, ya voy a revisar el script. Tal vez aquí había como algo que no estaba, que no había seguido la línea de información. Todo el tiempo hemos estado trabajando con el objeto que se llama datos y. Ya lo modifiqué o lo actualicé aquí. Y vamos a crear entonces nuestro boxplot. Y ok, se ve bastante bonito. Me gusta, es lo que me gusta de ggplot, como que tiene una mayor calidad de los datos, como una mayor definición. Estamos observando también que nos genera una leyenda bastante bonita. De hecho, podemos observar que los iconos que tienen cada una de las especies, pues son pequeños boxplot. Se observan bastante bien los outliers. Se observa, por ejemplo, pues este lienzo de las coordenadas en color gris y hay muchas opciones, o sea, podemos seguir jugando mucho con pues con ggplot 2 para nuevamente, pues agregarle puntitos, cambiarle los colores, quitarle el fondo, cambiarle los títulos, ponerles, ok, bueno, podemos hacerlos un poco más, dinámicos. Esto lo voy a exportar, como por ejemplo ahorita como PDF. Voy a ponerle boxplot. ggplot 2. Ok, puedes jugar también con las opciones para poderlo exportar porque la imagen pues puede cambiar sus dimensiones. Tal vez esté muy alargado, tal vez esté muy achatado. Por ejemplo, aquí como lo exporté tal y con las opciones que envié, pues bueno, sí se alargó bastante, pero sí, tú juega hasta que puedas obtener la imagen que sea de tu agrado, pero ok, en un formato bastante agradable, ¿no? El PDF se ve bastante bien. Yo sí publicaría algo con este boxplot. Se ve bastante lindo. Ya para poder terminar, voy a compartirles un par de diapositivas. Ahorita checamos algunos errores. Si no le salió, por ejemplo, el boxplot, igual no estaría como de más, pues comentar, ¿no? ¿Qué error te está saliendo? ¿Cómo lo podemos corregir? Entonces, estas dos últimas diapositivas tienen que ver con la interpretación. Y esto es importante, ya he asistido a varios seminarios, sobre todo de estudiantes, donde no hacen las conclusiones apropiadas y muestran, por ejemplo, pues una imagen como la que hemos estado trabajando. Y vamos a plantear una pregunta que tiene que ver con pues con el análisis de los resultados. Y podríamos tener el siguiente planteamiento. ¿Qué especie es la de menor ancho en el cépalo con respecto a lo que tenemos aquí? Y algunos pudieran tal vez como mencionar, ay, sí, mira, la especie de versicolor, pues mira, es la que tiene, pues está un poco, el boxplot es el que está más abajo, y esa podría ser, más bien es la especie que es la que tiene menor
bueno, menor ancho en el cépalo, que es lo que estamos midiendo o discutiendo en este caso hipotético. Y pues bueno, aquí podemos observar que la cetosa, pues a lo mejor es el más ancho y así como de, no, espera, espera. Una forma en la que te puedes apoyar para la interpretación es utilizar las medianas que tienes en tus datos y pues prolongarlas o extenderlas hacia los grupos que están participando en tu estudio. Y pueden ser, pues, de forma bidireccional. ¿A qué voy? Tenemos aquí la especie de versicolor, su mediana y, okey, estoy haciendo lo que mencioné, simplemente extender una línea, y lo que estamos observando es que está tocando o está sobrelapando también a este set de datos que pertenecen al 50% de lo que se recolectó para Virgínica. Y okey, entonces, cuando estamos observando esto, quiere decir que, pues, no, que en realidad no hay tanta diferencia, porque, pues, hay una buena correlación o hay un buen sobrelapamiento de estas distribuciones. Y podemos hacer lo mismo con esta especie. Nuevamente tenemos aquí la mediana, extendemos aquí la línea y observamos que ambas, pues, tocan, pues, bueno, estas cajitas. Por lo tanto, la conclusión a la que podríamos llegar, ahorita las plasmo, es que, pues no, no hay tanta diferencia y pues podríamos considerar que las dos pues tienen como los menores, los datos menores y no, no hay diferencias entre las medidas. Donde sí hay diferencia es con la especie de cetosa, ya que al momento en que extendemos su mediana, pues no toca a las cajas. Por lo tanto, podríamos decir que las diferencias como para decir que, pues, sí es la menor entre versicolor y virgínica, pues no, o sea, realmente no hay diferencias entre los grupos, pero sí hay una diferencia entre setosa con versicolor y y setosa contra virgínica. Sería como la forma más apropiada de poder, hablar acerca de estos, pues, de los datos que estamos comparando. En este último caso, vamos a mencionar acerca de, okey, vamos a suponer que en este estudio nosotros estamos mencionando que el valor típico de la especie está, pues, en 2.9, pero, ¿qué otras cosas o qué otras inferencias podríamos hacer con respecto a versicolor y virgínica? Que efectivamente, que hay una mayor dispersión en los datos. Eso también nos podría hacer como pensar en varias cuestiones. Okey, quien tomó los datos, pues, cometió como algún error, o el instrumento con lo que me dio fue diferente, ver si hay algún otro factor, como las fechas, o realmente sí, tal vez sí la especie de versicolor, pues, no es tan homogéneo su crecimiento, o las medidas que se estuvieron como recolectando. Otra cosa que podemos mencionar acerca de los box plot es, por ejemplo, vean la proporción que hay cuando tenemos la mediana, por ejemplo, vean esta proporción que hay aquí con esta proporción que está acá y pueden observar, por ejemplo, en el caso de Virgínica, que realmente está bastante simétrico. Esta es otra forma también como de describir a los box plot con respecto a las simetrías. Este es muy simétrico, que seguramente nos está hablando de comportamientos que se les conocen como de tipo normal y ok, eso tiene ciertas implicaciones estadísticas. Por otro lado, tenemos aquí otros box plot que tienen pues asimetrías y pues distintas. O sea, por ejemplo, vean cómo aquí, si esto está representando, pues bueno, a los datos, vean cómo esta sección, pues bueno, es un poco más amplia y aquí tenemos como el caso pues invertido. Y podrían estar hablando tal vez, tan solo tal vez, de distribuciones que a lo mejor no son tan normales, hablando desde el punto de vista de, pues, del comportamiento de los datos, sobre todo cuando estamos trabajando con estas campanitas, y podría decirnos también que tal vez requieran otro tipo de tratamiento, porque, pues, no tienen esa distribución, normal. Pero okey, esas son como otras implicaciones que, pues, igual ahorita por el tiempo no podemos como mencionar, pero son información que nos pueden dar los box plot con respecto a estos comportamientos normales que tienen el set de datos. Y pues como última diapositiva tenemos ya nuestro GitHub de Winter Genomics. Igual puedes escanear. También Carla ya les compartió los datos y el script y ya hicimos algunas acotaciones. Ok, pues no sé, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario? Igual nos extendimos un poquito más de la hora. Perdón, pero pues Sí. creo que estuvo bien. Vieron bastante teoría y vieron también algunas cuestiones de los elementos en el script.
Hay un comentario en Facebook que es una duda más que nada sobre los outliers. Ok, Entonces, déjame lo encuentro. Ah, aquí dice, los outliers pueden aparecer cuando tu población es muy heterogénea. sí, 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 sí. O sea, pero, pero los outliers, o sea, suena un poco como un poco como contradictorios, pero sí es normal ver los outliers. ¿A qué voy? Vamos a suponer que estamos recolectando las estaturas en un salón, del que tú quieras, si quieres alumnos de doctorado, de lo que tú quieras. Entonces, pues sí, vamos a tener como datos que van a estar dentro de lo habitual, voy a suponer, ¿no? Tal vez unos 50 para mujeres y pues hasta unos 75, dependiendo de la población, pero siempre vas a tener como tus extremos. Es probable que tengamos un alumno pues muy pequeñito, ¿no? Tal vez 1,30 o alumnos muy grandes, tal vez de 2 metros. Entonces, no es así, o sea, sí son esperados, pero pues también te pueden hablar como de casos interesantes, ¿no? Con respecto a la medida que tú estás haciendo. Y eso ya dependerá mucho también de tu interés. Si tú quieres, si tu pregunta científica es, ok, pues quiero dar un resultado que represente pues al conjunto que estoy estudiando, pues bueno, a lo mejor das la mediana o la media, pero tal vez tú podrías decir, no, sí tenemos algunos casos atípicos y pues el dato más pequeño que encontramos fue 1,30. Entonces, pues ya habrá que hacer como las discusiones, ¿no? De pues eso qué implicaciones biológicas tiene. Claro, no hay como respuestas pues tan tajantes, ¿no? O sea, sí hay que revisarlo. Fue a lo mejor un error de medida, un error de registro, o a lo mejor podría ser parte, pues una población interesante, ¿no? Que puede formar de la línea de investigación, pero sí, sí son esperados, pero que no sean tantos. Eso también es algo pues bueno, que deberíamos de tener presente. Ok, también en Facebook preguntan, primero vamos a contestar las preguntas de Facebook, ¿qué tipo de gráfico recomiendan para un intervalo de fechas? ¿Un intervalo de qué? De fechas. Un intervalo de fechas con respecto a, pues bueno, ay, es que pueden ser de muchas cosas. O sea, por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de algo pandémico, pues a lo mejor sería muy interesante como lo que tiene la base de datos de GIS, que es un mapa. Y, por ejemplo, se ven como unas manchas, cómo van creciendo sobre el mapa del número de pacientes o de infectados. Entonces está como muy interesante, ¿no? Ese es un tipo de gráficos. Si estamos hablando, no sé, con respecto, ¿qué otra cosa? A crecimiento de una página web. Y pues lo que quieres explicar es pues todas las medidas que tú tomaste, pues sería una gráfica de líneas, o sea, la clásica así con dos ejes. Aquí tienes el número de seguidores, aquí tienes el número de fechas y pues tú vas viendo, ¿no? Cómo van subiendo las métricas y pues explicar, ¿no? Aquí tomamos esta decisión, aquí tomamos esta otra. Va a depender mucho como de los fines con los que tú quieras, a los fines a los que tú quieras llegar, si son como para tomar decisiones, ver el impacto, ver como el comportamiento de crecimiento o decrecimiento, pero no, nuevamente tendremos que revisar como qué es lo que exactamente tú quieres explicar. Y nosotros, de hecho, como consultores, tanto genéticos como bioinformáticos, pues te damos como una orientación, ¿no? De mira, a lo mejor lo mejor para ti sería esto, y aunque tú quieres esto, pero mira, vamos a revisar como las ventajas, desventajas, limitantes y el objetivo que tú quieres perseguir. Pero pues habría que revisar con detalle exactamente qué es lo que quieres con respecto a las fechas. Ok, y bueno, por aquí, por Zoom, Octavio pregunta que si en ggplot se pueden graficar los límites de los box plots, así como se hace con la función predeterminada. Sí, 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 puedes hacer ajustes. De hecho, si no te sientan bien los outliers, pues los quitas. Hay otras opciones de que, por ejemplo, los bracitos o los bigotes, si también no te están ayudando a explicar lo que tú quieres, los puedes quitar. Hay muchísimas opciones, pero sí, sí puedes hacerlo. Sí, aquí también, por ejemplo, la recomendación es que se pongan a leer ahora sí que el manual de usuario de ggplot,
porque ahí, bueno, de ggplot y de la función que se utiliza para hacer estos boxplots, porque ahí mismo les da las indicaciones de todas las opciones que pueden utilizar para sus gráficos. Aquí en el curso solamente se mencionaron unos cuantos, pero a lo mejor y para su proyecto ustedes necesitan otras cosas que nosotros no vimos aquí. Entonces siempre se recomiendan que antes de que utilicen alguna paquetería, pues lean qué funciones, qué información pueden obtener de la paquetería. Ahora ya encontraron, por ejemplo, una función o un comando, por ejemplo, que utilizamos en los boxplots. Ahora lean qué tipo de datos necesitan, cómo deben estar estructurados esos datos y qué otras opciones extras hay, además de las predeterminadas. Todo eso les va a permitir como empaparse de cómo funciona cada una de estas funciones, ahora sí que va a dar la redundancia, y van a poder sacar datos muy, muy padres. Y Hay otra pregunta también de Luis Mario que pregunta sobre los facets y los PCAs. Los facets tienen que ver mucho con algo que se llaman las gráficas de Trellis. Y estas gráficas de Trellis, pues están generalmente comparando dos variables, como lo que platicábamos hace ratito, pues longitud del sépalo contra el ancho del sépalo. Y pues, y tienes aparte, pues varios otras, como lo que estábamos viendo ahorita, como las especies, puedes estar jugando con esas dos variables y con esas tres categorías. Básicamente va enfocado un poco más hacia ese sentido, que con los facets puedas estar jugando con esa combinación de los dos. Y él pregunta sobre algo que se llaman los PCAs. Un PCA básicamente no es que esté comparando una variable contra otra, sino más bien lo que hace un PCA es disminuir la dimensionalidad o todas las variables que están en tu set de datos al grado de que tu set de datos se vuelve pues un solo puntito en todo el espacio. Entonces podríamos tener como todas las medidas y ver realmente cómo se están ubicando, como minimizando toda la dimensional o toda la varianza o toda la dispersión que pueden tener. Y el punto es, porque los PCAs también requieren una explicación un poquito larga, es no se utiliza tanto los facets como para un PCA. O sea, es para otro tipo de gráficos con al menos dos variables y dos categorías que estés analizando, preferentemente. Y creo que serían ya todas las preguntas. hubo un comentario de Bárbara por Zoom, donde a ella no le salió el primer gráfico. Entonces, yo creo que lo mejor para atender tu caso en particular, escríbenos a cursos@wintergenomics.com con los comandos que metiste y ya nosotros te ayudamos te contestamos porque, o sea, tu duda. Te explicamos bien qué pudo haber salido mal. Y pues esas son todas las preguntas que tenemos tanto por Facebook y por Zoom. Pues nada más agradecerles a todos por su tiempo, por estar aquí al presente. Les recordamos que si no pudieron ver todo el video o si lo quieren volver a ver, lo van a tener disponible en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Winter Genomics. Ahí tenemos todos los seminarios que dimos durante los 2 meses pasados, mayo, junio. Y también vamos a estar subiendo pues todos estos serie de mini cursos y tenemos también otros tutoriales que les pueden ayudar a conocer más sobre las herramientas que hay para los análisis de datos bioinformáticos. Entonces, para que no se lo pierdan. Y pues la información para descargar el script y el set de datos, por si no lo hicieron durante la sesión, pues está en GitHub, que también van a encontrar el link en nuestro canal de YouTube cuando subamos este video. Y pues si tienen más dudas o algún tipo de comentario, nos pueden escribir a cursos@wintergenomics.com y pues con gusto les contestamos. Vale. Pues muchas gracias por su atención, por su paciencia y por su participación. Y pues nos estamos escuchando y viendo por la página de Winter o también por el canal de YouTube. Y pues ya se acerca la segunda temporada. Sí, y recuerden también que el próximo jueves, igual a las 11 de la mañana, tendremos otra sesión
también va a estar muy interesante, entonces para que lo anoten, para que no se les pase y que estén al pendiente. Ya les estaremos anunciando sobre qué es. Tengan un bonito día a todos y muchas gracias por su asistencia. Vale. Sí, tengan bonita tarde, bye.